un tema que es fundamental, como todo lo que venimos desarrollando cada jueves, y que en este caso tiene que ver con la autoestima y en relación a lo que nos convoca o tenemos como objetivo en Restaurador el consumo de drogas, ¿sí? Entonces el tema de hoy es autoestima y consumos de drogas. Cuando hablamos de autoestima, hablamos justamente, como bien dice la palabra, de la propia estima que me tengo, del cariño, del amor que siento hacia mi propia persona. Bien, entonces la autoestima básicamente es la percepción que tenemos de nosotros mismos y que hacemos, es una valoración hacia nuestra propia persona, ¿sí? Si me siento bien en cuanto a hacer ciertas cosas, si me siento capaz de, si me siento limitado para hacer otras acciones, en relación a eso tiene que ver la percepción que voy formando, ¿no? Entonces, como todo proceso, la autoestima se va conformando siempre a lo largo de toda la vida y bajo la influencia indiscutible de los demás, es decir, siempre el sujeto es sujeto social y es en interrelación y a través de esas relaciones que se va configurando como tal. Por tanto, la autoestima se va configurando en relación, en una primera instancia, con la familia, ¿sí? Cuando hablamos de una autoestima adecuada, suponemos que podemos hacer, o se supone que somos capaces de hacer una evaluación o valoración objetiva, real, optimista y creativa, lo que nos da la posibilidad o nos facilita la capacidad de expresarnos libremente, de ser escuchados y sobre todo de ser tomados en cuenta, ¿sí? Y esto nos da la chance de, o la capacidad, la habilidad, mejor dicho, de respetar y tolerar la dignidad humana, es decir, respeto al ser humano como esencia o por el simple hecho de ser persona, ¿no? Me habilita a tener una buena opinión sobre mi persona, a tener confianza sobre mi persona y a plantearme siempre objetos realistas en relación a lo que voy proyectando en mi vida, ¿sí? Esto nos permite el tener una autoestima adecuada, ¿sí? La esencia de la autoestima entonces es poder confiar en uno mismo, ¿no? Se basa básicamente en esto, la confianza que siento para desenvolverme en la vida. Entonces es la esencia, poder confiar en uno mismo y saber que somos merecedores de sentir y de ser felices, ¿sí? Como bien les dije, la autoestima se desarrolla a lo largo de toda la vida. Y en la infancia aparecen las primeras experiencias de rechazo o de aceptación de los demás. Y justamente es cuando empezamos a generar, entre comillas, una idea, un concepto sobre lo que valemos o no. Si mediante nuestro crecimiento, en nuestros primeros años de vida, a la hora de llorar nuestros papás, el papá o la mamá le genera violencia física, lo deja encerrado en la habitación, lo limita de un alimento como forma de castigo, ¿no? Desde ese lugar ese niño se va conformando de alguna manera con este concepto de yo no valgo, lo que yo siento no vale, por tanto va a ir creciendo, conformándose con una autoestima baja, ¿sí? No se va a sentir válido, amado, cuidado, acompañado por el otro. Entonces, desde ese lugar y desde la infancia es que se va conformando ya la autoestima de la persona. En la adolescencia entendemos cuando la identidad toma más firmeza, ¿no? Y donde, como dijimos en el encuentro anterior, o en encuentros atrás, mejor dicho, el adolescente de alguna manera va saliendo al mundo y va dejando de alguna manera la casa, ¿no? La vida de familia, y va empezando a tomar sus propias decisiones en referencia a las amistades, a las parejas, a las salidas, ¿no? Entonces empieza a lograr y a poner en práctica la autonomía, ¿sí? Lo que implica siempre confiar en sus propios recursos, y estos recursos tienen que ver con los valores, con el respeto, con la capacidad de tomar decisiones, con la capacidad crítica, ¿no? Y en la adultez la autoestima puede
ser cambiada y mejorada, ¿no? Existe esta falsa creencia o este falso prejuicio que por ahí dice o se refleja con la frase porque yo ya soy grande ya no voy a cambiar, o yo soy así y el que me quiere bien y el que no también y me tienen que aceptar así, ¿no? En definitiva, el que quiere cambiar por sí mismo siempre y para sí mismo, para lograr una plenitud, una apertura al mundo por sí mismo, lo puede hacer, ¿sí? Entonces, también este encuentro, como cada jueves, tiene que ver con ir derribando mitos o falsas creencias. Entonces es muy factible y muy viable que una persona adulta pueda mejorar y cambiar su autoestima, ¿sí? Para ello es importante siempre como primer punto no compararse con otros, cuáles son los logros de otro, cuáles son las virtudes del otro, cuáles son sus capacidades, ¿no? Sino empezar a trabajarse desde uno mismo, ¿no? Y para ellos, por supuesto, es importante, ¿no? Conocer sus propios límites, sus propias virtudes, sus propias capacidades, ¿sí? Entonces, un primer punto es no compararse con otro, confiar en uno mismo, esforzarse para mejorar, y esto siempre va a implicar plantearse metas claras y concretas, ¿sí? Priorizar las tareas, es decir, si quiero lograr una meta, voy a empezar por una meta o por un punto u objetivo más accesible, ¿no? Si quiero terminar la secundaria en mi adultez, por ejemplo, primero voy a ir a la institución y voy a averiguar el día en que puedo contactarme con la parte administrativa, y después seguramente me van a requerir algunos papeles, entonces todo un paso hasta el día en que yo empiezo a asistir a clase. Entonces es un proceso y esto debe ser priorizado. No es que simplemente aparezco en una clase, no funciona de ese modo. Entonces este es un claro ejemplo, ¿no? De cómo priorizo las tareas para lograr una meta, ¿sí? Siempre la posibilidad de evaluar cómo me fue, de evaluar mis propias metas, y ahí también ir evaluando qué cosas puedo ir modificando para lograr esa meta. Si voy por un camino y no me viene saliendo aquello que me puse como meta, seguramente que una opción viable es poder cambiar ese camino, ¿no? Entonces desde ese lugar buscar recursos y estrategias que me lleven o me acerquen más a la meta que tengo pautada, ¿sí? Y siempre tener en cuenta que la meta debe ser sincera, personal y realista, ¿no? Vuelvo con esto de que cuando uno se plantea un cambio debe ser siempre por uno y para uno mismo. El bienestar es individual y en todo caso, en consecuencia de mi propio bienestar, seguramente quienes estén a mi alrededor van a sentir ese bienestar y van a poder compartir ese encuentro desde ese bienestar, ¿sí? Entonces entendemos que durante toda la vida se desarrolla y se puede modificar la autoestima, ¿sí? Si durante la infancia la autoestima ha sido fortalecida por los padres, por los cuidadores, la autoestima va a ser lo suficientemente fortalecida, ¿no? Entonces la persona va a poder enfrentar de alguna manera relativamente más fácil las situaciones adversas o conflictivas que se le presentan a lo largo de la vida, ¿sí? En este punto siempre es importante pararnos en que la autoestima baja representa un factor de riesgo frente a los consumos de droga, ¿sí? Cuando hablamos de factores de riesgo, tienen que ver con situaciones que de alguna manera me invitan o me guían para que yo tenga algún tipo de consumo o situación de riesgo en la que yo me vea implicado, ¿no? Con eso tienen que ver las situaciones de riesgo, ¿no? Entonces, un factor de riesgo justamente frente a un futuro consumo es la autoestima baja, ¿sí? Si yo fui creciendo con una autoestima baja, si existen probabilidades, ¿no? Siempre de que se observen rasgos o que yo sienta en mi persona el sentimiento de inferioridad, me siento menos que el otro, ¿sí? Que siento que carezco de virtudes, de capacidades, siento a mi cuerpo como un cuerpo que no es atractivo frente al otro, que no es deseable, me cuestiono mi propia capacidad para realizar actividades de manera individual y sobre todo grupal, porque implica estar con otros, ¿no? Entonces también carezco de la capacidad de relacionarme con el otro, ¿no?
y estoy constantemente cuestionando mi propia inteligencia, ¿no? Esos son rasgos o características muy generales que tienen que ver con una autoestima baja, ¿sí? Entonces, la autoestima baja puede derivar justamente en una sensación de encontrarse de alguna manera acorralado sin posibilidad de evolución o de cambio. ¿Para qué voy a cambiar si total nadie me quiere? ¿Para qué voy a empezar el colegio si total siempre me dijeron que no me da la cabeza? En mi casa siempre me dijeron que soy un burro, que yo no voy a poder, que nada me sale bien. Y desde ese lugar obviamente me voy a sentir de alguna manera acorralado en esa idea y la motivación y la energía siempre se va a ver más reducida o si no va a ser nula, ¿no? Entonces la autoestima y el consumo se encuentran estrechamente vinculados, ¿sí? El resultado del consumo de drogas siempre conduce o casi generalmente a una suerte, por decirlo de esa manera, de un mundo propio, ¿no? Donde nadie juzga a esa persona, no me siento juzgado porque nadie me ve. Entonces el acceso al mundo de las drogas es mucho más fácil por la baja valoración que esa persona tiene de sí mismo, ¿no? Cuando iniciamos el encuentro hablamos de que la autoestima es la valoración que hago de mi propia persona. Y si la valoración que hago sobre mi persona es baja, no quiere decir que voy a consumir drogas, pero es un factor de riesgo, ¿no? Confluyen un montón de otros factores que hacen probable o posible un futuro consumo de drogas, ¿no? Entonces, por la baja valoración, la persona tiene probabilidades de consumir drogas, ¿sí? Y es una manera también de evadirse justamente de un encuentro consigo mismo y que tiene que ver con esto de yo no valgo. ¿Para qué si yo no valgo? ¿Para qué si nadie me mira? ¿Para qué si ni existo para el otro? Y el otro capaz que es mamá o papá, son los hermanos, son los abuelos, yo no valgo, ¿sí? El consumo de droga en este punto tiene que ver con una manera de deshacerse de esas aflicciones justamente que tienen que ver con la baja autoestima. Me siento mal, siento que no existo para los demás, entonces consumo. Y al consumir de alguna manera invisibilizo, tapo o evado eso que me genera justamente la baja autoestima. Se empieza a generar como un círculo, ¿no? Consumo para no sentirme mal y al mismo tiempo estoy generando ya esta dependencia de la cual después se me dificulta poder salir. Y justamente consumo para tapar este sentimiento de que no valgo nada, ¿sí? Entonces es importante entender que la baja autoestima funciona y es un aspecto muy importante frente a un factor de riesgo. Por el contrario, una autoestima sana funciona como un factor de protección, ¿sí? Entonces, esta persona con una autoestima sana es capaz de reconocer sus emociones, es capaz de poner en práctica el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, es capaz de relacionarse con los demás, no sintiéndose inferior, no comparándose, es capaz de ser empático, de ponerse en el zapato del otro, de conectarse con el dolor del otro, es capaz de ser asertivo, de poner en valor lo que piensa, lo que siente, es capaz de manejar situaciones de conflicto o situaciones problemáticas. La autoestima sana sin duda es un gran factor de protección, ¿sí? Entonces es importante entender que las personas con autoestima sana, habilidades asertivas y conocimientos sobre las sustancias justamente serán capaces siempre de poder negarse frente a un futuro consumo, es decir, no tengo la necesidad, tampoco tengo ganas y ante la presión de mi grupo de amigos, mi grupo de pares, soy capaz de decir que no. Entonces por eso es tan importante el rol que tenemos como padres, ¿no? Y por esto mismo es que nació este espacio que tiene que ver con escuela para padres, como se titula o como lo dimos a conocer, porque lo que tiene como objetivo, lo que nos planteamos desde Restaurador, es poder de alguna manera generar, entregar herramientas para que usted pueda empezar a desarrollarlo, a llevarlo a cabo, a practicarlo desde el hogar, ¿sí?